Sí, sí, aquí. Vale. Listo, entonces son dos ejercicios de modelos EOQ. ¿Vale? Había pensado que hiciéramos el 5 y el 10. Aunque tal vez sería mejor que hagamos, los dos son de EOQ. A ver si tenemos uno de EPQ acá. Porque de EPQ no hemos hecho. Empezamos por ahí. ¿Cuál tengo de EPQ? Está. Aquí tenemos alguno. Inventario. Vale, hagamos de la empresa agrícola. ¿Listos? Entonces empecemos por ahí. Dice lo siguiente. La empresa JC cultiva fruta y produce mermeladas durante los 250 días hábiles del año. En los próximos meses se lanzará la mermelada de arándano deluxe, que estiman serán demandadas a una tasa constante de 150 frascos diarios. La línea de producción que produce la mermelada de arándanos también será utilizada para producir otros tipos de de mermelada a granel, productos que tienen muy bajo margen de ganancia, pero que tienen demandas bastante grandes. Cada vez que se comienza a producir un lote de mermelada de arándano, la línea se debe someter a un aseo profundo para evitar dejar trazas de otros productos y sabores. Esto es muy importante para la empresa, pues cuenta con una certificación de apta para alérgicos, por lo que no puede mezclar productos. Puede asumir que el tiempo de limpieza es despreciable. A continuación se especifican los costos asociados a la producción y almacenamiento de las mermeladas de esta línea de producción, que tiene una capacidad de producir 250 frascos diarios. ¿Vale? Entonces vamos a señalar acá qué información relevante nos dan. En esa primera parte tenemos. Este tiempo va a ser importante para convertir. Recuerden que nosotros siempre hacemos los cálculos de costos anualizados, entonces aquí nos dicen cuántos días vamos a considerar en el año. Nos dan la demanda diaria, entonces lo primero que uno debería hacer es pasarla anual. Y también nos da la tasa de producción, esto es cuánto puedo producir al día, esto es el P y esto es D. ¿Sí? Además nos dice costo de producir cada envase, 200, esto sería A, ¿sí? El costo unitario de producción. Costo de aseo de la línea de producción, 530, cada vez que se inicia un lote de producción, esto vendría siendo K. ¿Sí? Hay un costo, esto es un costo adicional, llamémoslo un costo fijo. Costo anual de certificación debe ser un costo asociado a la certificación que tienen de apta para alérgicos. Costo de manipular envase por unidad, 5 por unidad. Esto debe ser, lo consideramos para el cálculo de H. Y costo de mantenimiento anual de la línea, 3.000. Esto es un costo fijo, al igual que este de arriba. Profe, ¿por qué ese no sería de H? ¿Cuál? El de mantenimiento. Porque es de la línea de producción, no de los productos. Costo de mantenimiento anual de la línea. Ya. ¿Sí? Además, la empresa analiza sus proyectos de inversión usando un costo de capital del 5% anual. Esto es I. El I. Exactamente. ¿Vale? Entonces, denme un segundo, voy a compartir un Excel para que empecemos.
¿Dónde está? Un segundo, por favor. Vale, entonces ahora sí. Aquí está. ¿Qué pasa? Ya, ahora sí. Entonces acá voy a compartir este que está en blanco. Vale. Y ahora sí va a recuperar la información que nos dan. Entonces nos dan la demanda. Y días laborales por año. Aprendemos esto un poquito. Nos dan la tasa de producción. Esto es 150 y esta demanda está en unidades por día. Al igual que la tasa de producción, también está en unidades por día. Estos son 250 y estos también son 250 días. No es lo mismo, solamente que dicen que hay 250 días laborales en el año y una tasa de producción máxima de 250 frascos por día o unidades. ¿Vale? Además nos dan los costos. Costo fijo de 20.000 por operar la planta. ¿Qué más nos dan? Déjenme revisar, ir de vuelta. Un costo El costo fijo de de 3.000 también. El costo fijo, este es de la certificación. Hay otro costo fijo que es del mantenimiento de la línea, que es de 3.000. ¿Qué más me dan? Me dan costo de producción. Eso sería, ay, perdón, 200. Profe, El costo de manipulación, sí. ¿y en qué caso se toma el H como costo de mantención? Ya lo voy a explicar. Enseguida lo Ya. vemos. Ok, ¿qué más me falta? 530, que es el costo de limpieza, que en nuestro caso es el K, que nos dicen Falta que el es I también. 530. Y nos dan la tasa para almacenamiento, que es el I, que era 5%. 5%. ¿Vale? Noten que yo siempre les he dicho que es en general entre 20 y 80, pero no necesariamente, o sea, no es forzoso que tenga que estar en ese margen. Yo lo puedo establecer de acuerdo a las características de mi empresa. En este caso, 5%. El producto no es perecedero, su obsolescencia es baja. Y además el 5% seguramente se considera porque hay costos bajos relacionados con el espacio que ocupa en bodega, por ejemplo, que es como lo más relevante a la hora de poner el porcentaje. ¿Vale? Esos son los datos que nos dan. La pregunta número 1 dice, si la mermelada de arándanos, perdón, se produce en lotes de Q envases, ¿cuál es el costo total anual de producción de la mermelada de arándano? Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces, ¿qué costos tengo? El costo total vendría dado por el costo fijo de la certificación, el costo fijo de mantener la línea, el costo de producción,
el costo de manipulación y los costos de siempre, el costo de ordenar y el costo de almacenamiento, llamémoslo CH. ¿Vale? Ahora desglosemos cuáles son esos costos. Costo fijo de la certificación, directamente 20.000. Costo fijo de mantener, la línea, 3.000. Tengo el costo de producción, que es 200, multiplicado por la demanda. El costo de manipulación, esto es una D. Escribamos lambda para que no se confunda de pronto con un 0. 200 lambda, que es la demanda. El costo de manipulación es 5 por lambda, ¿sí? Porque ese costo de manipulación me lo dan por frasco. Me dicen que manipularlo en bodega me cuesta 5, ¿vale? Y aparte, tengo el costo de ordenar, que recordemos es K, multiplicado por cuántas veces ordeno en el año, que sería lambda partido en Q. Y nos queda el costo H, que era H multiplicado por, recuerden que en el modelo EPQ, esto estamos hablando de un EPQ, utilizo Q0, ¿cierto? Que no es lo mismo que Q. Nosotros habíamos dicho que Q0 era ¿qué? ¿Quién lo tiene por ahí anotado? Me lo recuerde. Era Q por 1 menos demanda partido en P. 1 menos demanda partido en P. Gracias. Por lo tanto, esto es mi H por Q medios por 1 menos lambda partido en P. ¿Listo? Esa sería mi función de costos. ¿Hay preguntas? Profe, ahí en el H sería entonces el costo de manipulación. El H es el No, mentira, costo. sería el impuesto, o sea, el 0,05 por el costo de producción, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya. ¿Vale? Ese es el costo de mantener. El de manipular se considera aparte como 5 por lambda. ¿Listo? Podría ser en algunos ejemplos que el de manipulación se incluya en el de almacenamiento. De hecho, creo que en el libro hay un ejemplo así. Pero a menos que nos lo dejen bien claro en el enunciado, lo dejamos fuera. Así que vamos a trabajar con 200 multiplicado por 0.05. ¿Vale? Pues debe estar especificado. Voy a hacerlo en la prueba, lo voy a hacer bien claro para que no nos quede duda en ese sentido. ¿Listo? Vale, entonces ahora calculemos la demanda anual, porque recuerden que todo esto debemos hacerlo anual. Bueno, digamos, sigamos trabajando en unidades, aunque nos dicen en frascos en el enunciado. Y entonces acá sería, si son 150 unidades al día, esto lo voy a multiplicar por la cantidad de días. Entonces esto sería, la demanda anual son 37.500 unidades, ¿vale? Ok. Y eventualmente también podría necesitar el P, la tasa de producción anual. Sería lo mismo. ¿Cuánto puedo producir máximo en un día? Multiplicado por la cantidad de días. ¿Listo? Entonces, en la función de costo del P igual tiene que ser anualizado, ¿cierto? Todos los costos son anualizados. Ya, gracias. ¿Vale? Ok, entonces ya con eso tenemos la información básica para resolver nuestro problema. Aunque recordemos que la primera pregunta era si la mermelada de arándano se produce en lotes de Q envases,
cuál es el costo anual de producción de mermeladas de arándano en función de Q. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer, ¿vale? Ahora nos dice la parte B. Si se desea aprovechar los tiempos Profe. en que no... ¿Sí? Disculpe lo interrumpe, pero es que eso es lo que no me queda claro lo enunciado. Porque aquí nos Sí. está pidiendo el costo total. Claro, pero... Nosotros sacamos la tasa. No, acá lo que nosotros sacamos es la función de costo, esta que está aquí al principio, este CT. No el costo todavía, sino, perdón. Ah, ok, todavía no están los costos. No, es la función de costos que es CT, está en función de Q. ¿Sí? O sea, si están los costos, pero no están las cantidades. Exactamente, tengo la función de costos en términos de Q. Ahora lo que necesito hacer es calcular, seguramente el siguiente punto será calcular Q estrella. ¿Vale? Pero por ahora tenemos la función de costos en términos de Q. ¿Listo? Voy a ir un momento al enunciado para que ustedes lo vean. ¿Dónde está? Un momento. ¿Qué se hizo aquí? Estábamos acá. La pregunta A, si las mermeladas de arándano se produce en lotes de Q envases, ¿cuál es el costo total anual de producción de mermeladas de arándano? Entonces eso es lo que acabamos de hacer, el costo total en función de Q. ¿Sí? Todavía no sabemos cuál va a ser el costo óptimo, que es, tenemos el costo, pero no el costo óptimo, que va a depender del Q óptimo. ¿Vale? Siguiente pregunta, si se desean aprovechar los tiempos en que no se produce mermelada de arándano, para producir mermelada de ciruela, ¿cuántos días al año tiene disponible para producir mermelada de ciruela? Entonces, aún no nos preguntan el óptimo, pero vamos a responder lo que nos preguntan. Vale. Entonces, la tasa, lo máximo que puedo producir al año son 62.500 unidades y necesito 37.500 de mermelada de arándano. Ahora, ¿para cuánto es la capacidad ociosa o libre? Como le quieran llamar. Pues sería esto menos esto. ¿Sí? Esto está en unidades por año. Y si sé que al día, si sé que tengo 250 días laborales en el año, ¿en cuántos días puedo utilizar esta capacidad? Entonces, para convertir esta capacidad libre a unidades, a días, ¿qué debería hacer? Debería este 25.000 y dividirlo entre 250, que es la tasa de producción. ¿Sí? Ahí lo que estoy haciendo es dividir algo que está en unidades por año. Lo estoy dividiendo en algo que está en la tasa de producción, que está en unidades al día. Es decir, esto me queda en días por año, que me indica cuántos días libres tengo en el año. ¿Sí? Capacidad libre en días, esto está en el año. ¿Vale? Son 100 días libres. ¿Sí? ¿Sí es claro? Profe, entonces dividió la capacidad libre en el fondo por la tasa de producción. Sí, ¿por qué? Porque sé que al año me quedan libres para una producción de 25.000 unidades. ¿Sí? Eso es lo que no voy a utilizar, dado que mi demanda de mermelada de arándano es 37.500 y la tasa de producción o la capacidad, esto debería ser mejor así, capacidad de producción en el año es de 62.500. Por lo tanto, la capacidad libre es la resta de esas dos cosas. ¿Sí? Sí. Es decir, Ya entendí. 25.000 unidades al año. Pero dado que en un día
fabrico 250 como máximo. Entonces significa que yo tendría 100 días libres, ¿sí? Que es producto de dividir 25.000 entre 250. O sea, en el fondo es como lo mismo cuando calculábamos la utilización en proceso, ¿no? Sí, más o menos, solamente que acá lo estamos cuantificando en días. Claro, es capacidad partido por tasa. Claro, si yo quisiera ver aquí la utilización, pues sería del total, ¿cuánto utilizo? Perdón, al revés. ¿Cuánto utilizo del total disponible? ¿Sí? Es decir, el 60% del tiempo mi máquina va a estar ocupada fabricando mermelada de arándano. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer que el tiempo libre es 1 menos esto, ¿cierto? El 40% del tiempo. Y yo puedo de nuevo hacer un cálculo utilizando este valor. Dado que el 40% del tiempo estoy libre y sé que el tiempo total son 250 días, pues en total la capacidad libre en días son 100 días. ¿Sí? Ya. Son dos formas de hacer el mismo cálculo. Ya, pero ¿Vale? en el fondo es capacidad partido por la tasa. Sí, Ya. pero no se queden solamente con la fórmula, sino piénsenlo también en términos de interpretar qué significa una cosa y la otra, ¿sí? De hecho, esta interpretación es bien interesante. Yo sé que la utilización es del 60%, dividiendo la demanda entre la capacidad total. Esta es la demanda de mermelada de arándano, ¿cierto? Entonces, la utilización es dividir cuánto utilizo yo de la capacidad total. 37.500 partido en 62.500. Eso significa que el 60% del tiempo voy a estar produciendo mermelada de arándano y va a estar libre el 40% del tiempo. Dado que el tiempo total son 250 días, si lo multiplico por este factor de 0.4, obtengo que 100 días está libre. Y esto sería, estos 100 días sería tiempo disponible para fabricar mermelada de, ¿qué me decían? De ciruela. ¿Vale? Sí, profe. Ok. Entonces vamos de vuelta a la pregunta. Que estaba aquí. Dice ahora, si programar el comienzo de la producción de mermelada de arándanos demora 3 días hábiles para agendar el proceso de limpieza y tener la materia prima lista, ¿cuál es el punto de reorden para la mermelada de arándanos? Entonces esto es lo mismo que hacíamos, recuerden que nosotros teníamos nuestro gráfico. Y si estamos en el EPQ, esto funciona así. Más o menos. ¿Sí? Entonces lo que me dicen es, antes de que se me acabe el inventario, yo tengo que tener en cuenta que para volver a empezar a producir, hay un tiempo acá, este tiempo, que es mi plazo de entrega, lo que nosotros hemos visto como L en inventarios. Solo que acá me lo dejan ver como el tiempo de preparación para empezar la producción. Profe, ¿Sí? entonces ahí habría que calcularla, o sea, volver a usar la demanda en días y multiplicarla Pues por el recuerden, L que no. sí, ¿No? recuerden que esto era R, ¿sí? Entonces para calcular R, nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Era La L demanda por L. multiplicado por la demanda en ese periodo. ¿Sí? Este lambda, aquí es demanda bueno, la demanda, no sé si él está en días, esta demanda está en días. ¿Sí? Entonces esto sí me están diciendo que L es 3 días multiplicado por la demanda diaria que me dijeron que era 150 unidades al día, ¿cierto? Por lo tanto, mi punto de reorden es 450 unidades.
decir, cuando me queden 450 frascos en bodega, yo debo decir, hey, es hora de empezar a listar la máquina para lanzar mi nueva orden de producción. ¿Sí? ¿Hay preguntas ahí? Ok. Entonces vuelvo aquí a la guía. Y eso es lo que me dicen. Si programar el comienzo de la producción de la mermelada de arándanos demora 3 días hábiles para agendar el proceso de limpieza y tener la materia prima lista, ¿cuál es el punto de reorden de la mermelada? Entonces, dado que diariamente se me demandan 150 frascos o unidades y yo tengo que anticiparme 3 días antes de empezar la producción, entonces debería estar pendiente de cuando me queden 450 unidades y en ese momento decir, es hora de empezar a alistar la máquina y la materia prima para la siguiente orden de producción. ¿Vale? Ok. Siguiente pregunta. La empresa quiere evaluar si deja de producir mermelada de arándanos y se dedica a la pulpa congelada de arándanos y seguir produciendo mermelada de ciruelas. Para esto se utilizaría la misma línea de producción. La demanda es un 15% más alta y los costos son iguales a los anteriores, salvo que ahora el producto se debe guardar en un frigorífico. Para este caso se enviará a hacer un frigorífico del tamaño justo para que quepan el número máximo de envases de arándanos que se llegue a tener almacenados. Sea QC la capacidad del frigorífico, entonces el gasto anual de electricidad se agrega al costo del producto. Para mantener frío el frigorífico es HF multiplicado por QC, donde HF es un costo anual por unidad de capacidad. Si se decide comprar un frigorífico de tamaño QC y se producen lotes de tamaño Q, ¿cuál es el costo anual de la empresa? Escriba la fórmula en términos de los parámetros y variables del problema y considere que el costo de fabricación del frigorífico no depende de QC. ¿Qué relación debe cumplirse entre Q y QC? Entonces es un poquito más complejo. Vamos a desglosarlo para ver cómo nos quedaría. Entonces, de nuevo, la idea es que nos están diciendo, ok, de pronto podríamos dejar de producir mermelada de arándanos y fabricaríamos pulpa, simplemente venderíamos la pulpa de arándanos, ¿vale? Para esto se utilizaría la misma línea de producción. La demanda es un 15% más alta, es decir, la demanda pasaría de... La demanda antes era 150 unidades al día. Si crece un 15%, la demanda nueva sería 172.5. Sí, 15, 7.5, sí. Ese es el primer cambio importante. Y los costos son iguales a los anteriores, ¿ok? Mantenemos mucho de lo que ya teníamos, salvo que ahora el producto se debe guardar en un frigorífico, ¿ok? Para este caso se enviará a hacer un frigorífico del tamaño justo para que quepan el número máximo de envases de arándanos que se llegue a tener almacenados. Es decir, ahí lo que nos dicen es, no se preocupe cuando vaya a calcular el valor de Q, que el frigorífico va a tener capacidad para guardar esa cantidad, ¿vale? Entonces nos dice, sea QC la capacidad del frigorífico, entonces el gasto anual de electricidad se agrega al costo del producto. Para mantener frío el frigorífico es HF por QC. Donde HF no me lo dicen, es simplemente un factor que tengo que tener en cuenta. Y QC recuerden que va a ser la capacidad del frigorífico. ¿Vale? Si se decide comprar un frigorífico de tamaño QC y se produce en lotes de tamaño Q, ¿cuál es el costo anual total de la empresa? Escriba la fórmula en términos de los parámetros y variables del problema. Considere que el costo de fabricación del frigorífico no depende de QC. ¿Qué relación debe cumplirse entre Q y QC? Vale, entonces vámonos de vuelta a lo que teníamos. Creo que mejor lo hacemos en uno de estos. Entonces déjenme traer lo que ya tenía hecho de antes.
Tenía. De vuelta. Tenía que al principio el costo que depende de Q era 20.000 más 3.000 más 200 por la demanda más 5 por la demanda más K, que era 530 por la demanda partido en Q, más H, que era 10, H que era 10, ¿por qué? Porque era el 5% de 200, ¿sí? H, recuerden que es I por A. Y nos dijeron que era el 5% y A era 200, el costo unitario. 10 multiplicado por Q partido 2 por 1 menos demanda partido en P. ¿Listo? De hecho, podríamos colocar el valor de P, que es 150. Perdón, en anual. Hay que ponerlo anual. Que dijimos que era 62.500. ¿Listo? Ese es el costo anterior. Ahora, en el costo nuevo que tenemos con relación a lo anterior, el costo de mantener frío el producto. Y el costo nuevo también tenemos el costo de comprar el frigorífico. Entonces vamos a ver qué tiene cada uno de esos. Entonces nos dicen, primero volvamos un segundo al ejercicio. Aquí tengo, lo tengo ya con respuesta. Nos dice que QC es la capacidad del frigorífico y el gasto anual se cuantifica en términos de esa capacidad, pero al principio nos definieron QC. Así, QC es la capacidad del frigorífico. Y acá nos dice que para mantener frío ese frigorífico, nos dan que el costo es HF multiplicado por la capacidad. Entonces directamente nos están dando ese costo, que de hecho ustedes lo pueden ver acá. Es QC por HF. ¿Por qué? Porque HF ya no lo están dando en un costo anual, ¿sí? Y QC es fijo, es la capacidad del frigorífico. Entonces volviendo a nuestro tablerito, tenemos que este costo es HF multiplicado por QC. Y este costo es simplemente el costo del frigorífico. ¿Vale? Entonces el costo nuevo, que depende de Q, va a ser lo que ya tenía, el costo anterior, más HF por QC, más CF. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? No, profe. Ok. Ahora, ¿qué me falta? Solamente me dicen, cuidado porque cuál es la capacidad que necesito mantener en el frigorífico. Esto
perdón, QC. Esta es la capacidad del frigorífico. Capacidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la capacidad mínima que debería tener el frigorífico? Si el inventario, recuerden que yo tengo esto. Recuerden que esto es así. Esto me dice cuál es la capacidad. Recuerden que este valor era Q0. Cero. ¿Sí? Este es el inventario máximo que yo voy a llegar a tener. ¿Vale? Entonces, esa es la capacidad que yo debería mantener en QC. Entonces, QC tiene que ser mayor o igual a Q0. Es decir, QC tiene que ser mayor o igual a Q, que multiplica a 1 menos lambda partido P. ¿Vale? Y es todo, aunque el enunciado se veía que era muy complejo, que tenía que agregar muchos términos a mi función de costos, esto es todo lo que me están pidiendo. La función nueva de costos es el costo anterior que ya tenía, el costo de fabricación, y le agrego el costo de fabricación del frigorífico y el costo que me dicen que va a ser cuánto me cuesta operar anualmente el frigorífico. ¿Vale? Y en términos, ¿sí? Entonces el Q0 es como la capacidad máxima. El Q0 es el inventario máximo que yo voy a llegar a tener. Ah, ya. ¿Sí? Aquí hay que tener una cosa y es que cuando me cambio del CA, de este CA, lo meto acá, hay que tener en cuenta que la demanda crece. ¿Sí? Porque nos dicen que antes era 150 unidades por día y creció un 15%, es decir, la nueva demanda es de 172.5. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que hay un nuevo lambda acá. ¿Sí? Aquí era el lambda, llamémoslo. Aquí teníamos un lambda antiguo. Aquí, aunque este CA va a tener la misma estructura, vamos a cambiarlo por la nueva lambda que va a ser lambda nueva. ¿Sí? Esta es lambda antigua y esta es lambda nueva. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Vale? Y entonces aquí debería ser igual, lambda nueva. Ok. Entonces volvamos al ejemplo. Vuelvo al que no tiene respuestas, trabajemos con ese. Luego vemos el que tiene las respuestas. Dice, ahora sí, al final la última pregunta que nos dice es calcule el tamaño del frigorífico QC y el lote de producción Q si el costo anual de refrigeración es de 5 por QC. ¿Vale? Es decir, me están dando el valor de HF. Entonces vamos a calcularlo. Entonces analicemos nuestra función de costos. ¿Qué tiene mi función de costos? Tiene este 20.000, tiene este 3.000, tiene este 200 por lambda, 5 por lambda, tiene este que es mi costo de ordenar, este que es mi costo de mantener, tiene este costo de almacenamiento y en ningún momento, este aquí yo le puse, esto era el costo del frigorífico, pero nunca me lo dieron, así que lo voy a eliminar. Porque al final para poder dar la respuesta de cuál es el costo total, pues me daría algo más CF. Como no me lo dieron, asumo que no lo debo incluir en el costo total. ¿Vale? Entonces, ¿qué depende de Q? Solamente este y este. Los demás, ninguno depende de Q. Entonces, ¿qué va a pasar con la derivada? Va a ser igual a 0. Claro que la derivada de todo esto va a ser 0 cuando derive esta derivada de 20.000 va a ser 0, la derivada de 3.000 va a ser 0, la derivada de esto va a ser 0, la derivada de esto va a ser 0. Esta CA de Q es esto que estoy haciendo aquí arriba y la derivada de esto también va a ser 0. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que mi Q óptimo, pues es la fórmula que yo había calculado por allá ayer cuando hicimos el ejercicio. 2K por demanda partido entre H que multiplica a 1 menos lambda sobre P. ¿Puede ser? Me corrigen si estoy mal. Creo que es esa. Sí, está bien. Vale. Entonces de aquí me va a salir el valor de Q, que sería, bueno, de acá para que hagamos ya el cálculo como tal, vámonos al Excel, para que sea más fácil. Entonces aquí voy a poner demanda nueva. Es la demanda que ya tenía multiplicada por 1.15. ¿Sí? Esto es en unidades al año. Y esto es pulpa. ¿Vale? Entonces ya tengo los elementos necesarios para construir mi función de para calcular mi Q estrella. Entonces es la raíz de arriba es 2 que multiplica a K, que K es 530, por la demanda, que es 43.125. Esto dividido entre H, que es 10, bueno, acá no lo hice, pero es el costo de producción por el porcentaje I que me dieron, que era 0.05. Y ese H que está multiplicando a, déjenme acá, arreglo bien estos paréntesis, ese H multiplica a 1 menos lambda partido en P. Ahí. Ahí. ¿Vale? Entonces, mi tamaño óptimo es de 3.840 unidades. Que voy directamente a redondear esto. ¿Listo? Profe, una Sí, consulta. sí. He visto en varios ejercicios de la guía que, mm, que en la solución lo redondean. Sí, Aunque no lo pidan y evalúan como con los dos casos. ¿Eso va a ser sí, sí, sí. necesario? O... Por ahora vamos a admitir redondear directamente al más cercano, porque suele ocurrir que la diferencia entre uno y otro es despreciable. Es decir, aquí yo debería analizar 3.840 y 3.841. ¿Sí? O sea, que en la prueba no va a ser necesario a menos que lo pidan. A menos que sea por lotes, que me digan solo me venden en lotes de 100 o lotes de 200. En ese caso sí hay que analizar los extremos. Ah, ya. Gracias. ¿Vale? Pero si es que yo puedo ordenar la cantidad que yo quiera, me quedo simplemente con el redondeo, ¿vale? Ya, gracias. Ok. Entonces con esto sí podemos calcular el tamaño del refrigerador, porque me dijeron es Q multiplicado por 1 menos lambda partido en P. ¿Sí? Este es el inventario máximo que voy a llegar a tener. Entonces, aquí sí tengo que redondear hacia arriba. Profe, creo que le falta un paréntesis ahí arriba. Ya lo miro. Sí, pero creo que no afecta. ¿Vale? En este caso sí tengo que redondear hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el inventario máximo es 1190.4, si le pongo 1190, en algún momento saldrá la unidad 1191 y no podré guardarla. ¿Vale? Aunque en el momento, básicamente lo que esto indica es que como mi inventario máximo es 1190.4, lo que indica es que en algún momento saldrá la unidad 1191, pero en ese mismo día o al siguiente día se irá para la cantidad que debo vender en ese día, ¿vale? Pero eventualmente voy a necesitar almacenar esa unidad 1191, ¿vale? ¿Preguntas ahí? Profe, yo quedé con una duda cuando preguntan por los costos totales anuales.
A menos que nos den todas las variables, uno debería dejar la respuesta como ecuación, ¿cierto? Mañana en la prueba. ¿En dónde, perdón? Cuando nos preguntan por costos anuales de producción. Ah, claro, sí. Si yo les pregunto cuál es el costo mínimo, si les pregunto calcule los costos, será presentar la función de costos. Si les pregunto calcule el costo mínimo, será calcular Q y a partir de ahí sacar el costo óptimo. Ya, gracias. ¿Vale? Profe, el costo mínimo sería el Q óptimo por el costo por unidad, ¿cierto? Perdón, ¿repites, por favor? El costo mínimo sería el Q óptimo por el precio de la unidad, ¿no? Pues el costo sería reemplazar este valor, 3.840, en la función de costo que saqué anteriormente. Ah, ya, ya. Vale, ahora intencionalmente hicimos este cálculo, pero lo hice, repito, intencionalmente, y les voy a mostrar la solución que es diferente y ustedes me van a decir por qué es diferente lo que yo hice a lo que está en la solución. ¿Cuál fue la trampa que yo hice? Vean la pregunta E, vean ese procedimiento y quién me puede decir cuál fue la trampa que yo hice. ¿Alguien ya la vio? ¿Nadie? Está No, aquí. Está aquí en esto. Yo les dije, cuando yo derive esta función, esta derivada a cero, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque QC depende de Q, ¿cierto? Entonces esta derivada no va a ser cero, ¿vale? De hecho es lo que nos dice aquí en la solución. ¿Qué nos dice? Es fácil ver que en el óptimo tendremos QC igual a esto. ¿Por qué nos dice que es fácil ver que QC vale esto? La restricción es que el tamaño de la nevera tiene que ser como mínimo esto que está acá, que fue lo que ya hicimos, ¿cierto? ¿Y por qué nos dice que es fácil de ver que en el óptimo se cumple esta igualdad? Porque cada vez que yo incremente QC, pues este costo se va hacia arriba. Si yo subo QC a un mayor valor de Q multiplicado por 1 menos D sobre P, pues este costo se incrementa. Entonces es lógico que la solución óptima, en la solución óptima QC va a ser igual a este número. ¿Sí? Entonces lo que yo debería hacer antes de derivar es reemplazar mi QC por ese valor. Q por 1 menos D partido P. ¿Sí? Así cuando derivo, esto ya no me da cero. La derivada de este término QC por HF ya no me da cero. ¿Sí? La derivada me da esto que está acá. Que la podemos hacer aquí rápidamente, que sería menos D S es K partido Q al cuadrado más H sobre 2 por 1 menos lambda P más CF, que CF era perdón, CF era todo lo que habíamos dicho anteriormente, que era constante, que cuando uno derivaba daba cero, ¿sí? Entonces esa parte sí da cero, más HF por 1 menos lambda sobre P. Y esto sí es lo que uno iguala a cero y de ahí tiene que despejar a Q, que ahí uno obtiene este valor. Profesor, ¿Sí? es que yo hice el Q, pero llegó a 2715, no llegó al de 2390. Vale, pues veámoslo. Ok.
Entonces, esta fórmula, saquémosla. A ver. Si es cierto que me va a quedar Q, cuando yo despejo me queda aquí D por K o lambda por K, como quieran. Y en el denominador me queda, sí, la fórmula que nos dan acá sí está bien, H medios más HF, que multiplica a 1 menos lambda P, raíz. Entonces utilicemos esa fórmula para hacer el cálculo. Entonces volvamos al Excel. Aquí esto. Y acá. Vale, entonces aquí voy a colocar Q óptimo corregido, considerando que QC depende de Q. Por lo tanto, la derivada de ese término no es 0. ¿Vale? Que fue lo que dijimos. Entonces calculemos ahora sí Q estrella. Sería más la raíz de la demanda multiplicado por, voy a poner aquí en paréntesis, la demanda multiplicado por K, que es 530. Y eso dividido entre, primero tengo H medios, que es, tengo H medios es 200 por el 0.05, eso dividido en 2, eso más HF que es 5, ¿sí? Voy a poner otro paréntesis, solo para que no haya riesgo de equivocarnos. Y esto va multiplicado por 1 menos la demanda dividido entre P. Aquí cierro este, cierro este, cierro este. 2715, ¿eso te dio? Sí, lo mismo. Vale. Puede ser que el cálculo acá lo hicieron con la demanda, no esta, del 15% superior, sino con la original. Voy a cambiar acá, voy a ponerla con 1. 2229, el resultado, no fue eso el cambio que hicieron. Entonces está mal en la pauta, el valor óptimo es 2715. ¿Vale? En la pauta dice 2390. ¿Vale? 2715 es el valor acá. Porque tampoco es con la demanda original, asumiendo que hubiesen reemplazado ese valor. Pero ese valor, con ese valor da 2200 algo. Así que tampoco es eso. Entonces está mal acá. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Y con ese sí puedo calcular el tamaño del frigorífico, de la nevera, QC, que es Q multiplicado por 1 menos demanda dividido en capacidad. $842 unidades. ¿Listo? ¿Preguntas? Vale, y si uno quisiera calcular el costo óptimo, el C estrella, tendría que reemplazar este 842 en esa fórmula larga donde uno tenía más 20.000, que era fijo, más 3.000, más la demanda multiplicado por A, que es 200, más el costo de manipulación, que era la demanda multiplicado por 5, más, que me falta el costo de ordenar, que es 530, multiplicado por la demanda dividido entre el tamaño de pedido, más el costo de almacenamiento, que es H,
que lo voy a poner aquí por facilidad, 10 directamente, que multiplica a Q0, que lo tengo aquí arriba recién hecho, es este 842, pero entonces acá este B33 debería ser B31 porque esto es tamaño de pedido. 842 es el Q0, lo mismo que el Q0, porque al final lo que dijimos que era que yo iba a hacer una nevera tan grande como el inventario máximo. Entonces, puedo poner ahí Q0. ¿Qué me falta? Aquí B31, ese sí es el tamaño de pedido. Aquí 10 por Q0. Es decir, este B33 ya contiene el Q por 1 menos lambda sobre P. Y esto va dividido en 2, porque el inventario es dividido en 2. Me falta el HF, que es 5 por el tamaño de la nevera. Ese sería el costo total, que es 8.880.000. ¿Vale? Pues para evaluar el costo es simplemente utilizar el valor que encontré de Q y reemplazarlo en la fórmula original de costos. Y ese es el costo mínimo. ¿Preguntas? A mí no me quedó claro cómo sacó la capacidad del refrigerador. Vale, volvemos a explicarlo. De hecho, me sirve lo que tenemos acá. Lo que nos dijeron es que el refrigerador tenía que tener la capacidad suficiente para almacenar el inventario que yo tuviese, ¿sí? Entonces, por eso aparece este valor de que QC tiene que ser mayor que Q por 1 menos D sobre P, donde Q por 1 menos D sobre P es lo que nosotros en nuestro modelo llamamos Q0, que era el inventario máximo al que yo iba a llegar en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? Y luego dijimos, Sí. ok, QC va a tener exactamente ese valor y no uno mayor, porque si tuviese un valor mayor, se me sube mi función de costos. Cualquier mayor valor que yo le ponga a QC, no sé, supongamos que esto fuese 500, esta expresión fuese 500, y yo decido ponerle a QC 600, porque se me ocurrió, mi costo total se aumenta, ¿sí? Porque es ese valor multiplicado por el HF. Entonces, directamente yo sé que el valor que le tengo que poner a QC es el valor del inventario máximo. ¿Vale? Cualquier valor superior a ese es más caro y cualquier valor inferior es infactible porque no me cabría mi inventario. ¿Vale? Y Me eso quedó claro. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Y de ahí lo reemplazo en la función de costos, que era la trampa que yo les había hecho al principio, es que yo les dije que QC no dependía de Q, pero QC sí depende de Q. Y entonces, como yo les había dicho que QC no dependía de Q, este término la derivada daba 0, pero descubrimos que sí depende de Q y entonces cuando derivamos cambia un poco la expresión para obtener esta que está acá. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí. Ahí QC es igual a Q0 en el fondo, Sí, QC es igual a Q0. porque estamos minimizando, ¿cierto? Es como el mínimo. Claro, QC, yo sé que la nevera tiene que ser sí o sí más grande que el inventario que yo mantenga en cualquier momento del tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el inventario máximo que yo mantengo? Que yo voy a llegar a tener Q0. ¿Vale? Sí. ¿Y por qué no le pongo un tamaño más grande a la nevera, más grande que ese? Porque cualquier tamaño más grande que yo decida ponerle va a hacer que mi función de costos se haga más grande. Ah, ya. ¿Sí? Entonces yo voy a ponerle el menor tamaño posible. ¿Cuál es el menor tamaño posible? El máximo inventario que llego a tener. Ya, gracias. ¿Vale? Sí. Ok. ¿Más preguntas? Vale. Profesor, ¿cuál Sí. fue la fórmula que hizo en la parte de costos que no llegué a lo mismo? Debería ser esto. 200 por D más 5 por D más 20.000 más 3.000. Eso es lo que aquí abajo llaman CF. ¿Sí? Más este D partido en Q por S, que nosotros este S lo tenemos como K. ¿Sí? Más el inventario, que es esto. Q partido en 2 por H por 1 menos D sobre P o lambda sobre P. Más el costo del frigorífico, Q
Q por 1 menos D sobre P por HF. Esa es la expresión que hay que evaluar. Bueno, aquí no sé si quizás habré podido cometer algún error. Esto es el 20.000, esto es el 3.000, B21 por B7 es la demanda por el costo unitario. B21 por B8 es la demanda por el costo de manipulación, es decir, 5 por lambda. B9 por B21 sobre B31, esto es el costo de ordenar. 530 por la demanda partido en el tamaño de la orden. Más 10, que esto es el H, que proviene Pues sí, de en el 200 por enunciado 0. parcial. Ah, perdón. Perdón. Aquí va acá. 10 es el costo de almacenamiento H por B33, que es Q0, partido en 2. Es decir, B33 es 1 menos lambda sobre P, eso multiplicado por Q. Eso es B33. Y de nuevo tengo el costo del frigorífico, de la energía, que es 5, me lo dieron como HF5, multiplicado por B33, que de nuevo es Q por 1 menos lambda sobre P. ¿Vale? Entonces creo que está correcta la fórmula, debería dar esto. Bueno, de hecho, si uno fuera riguroso, aquí debería ser B32, porque B33 es la aproximación de Q por 1 menos lambda sobre P. Sí, 8.880.460. Ese es el valor del costo mínimo. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Vale. Entonces, dejemos ese hasta ahí para que alcancemos a hacer el segundo que quería ver, que era el número 5 de la guía. Dice lo siguiente: un almacén está interesado en controlar su sistema de inventario de leche, ya que los últimos meses, vamos a ir leyendo y reconociendo los datos que nos dan. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. De nuevo, un almacén está interesado en controlar su sistema de inventarios de leche, ya que los últimos meses ha notado que le falta producto constantemente. El almacén está abierto 50 semanas al año. Esto es para hacer cambio de unidades de semanas a años. ¿Sí? Y 5 días a la semana. Esto es para hacer cambio de unidades de días a semanas y a años. ¿Listo? Y en cada día hay una venta de 35 cajas. Entonces me dan lambda igual a 35 unidades o cajas por día. Entonces de ahí directamente ustedes pueden saber qué es lo primero que hay que hacer para sacar la demanda anual. Yo lo que haría es 35, que es diario, por 5 para pasarlo a semanas y por 50 para pasarlo a años. De ahí me saldría directamente la demanda anual. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con eso, siempre, de que estén utilizando las unidades correctas. Recuerden que en la función de OQ y de EPQ siempre hablamos de costos por año. Entonces, todo lo que incluyan, demanda, tasa de producción, etcétera, tiene que estar en años. ¿Vale? Dice después lo siguiente: los costos asociados a este producto son el costo de comprar cada caja al productor, el costo de hacer la orden, el costo de manipular las cajas, mover a la bodega, ponerla en góndolas, etcétera, y los costos de mantenimiento asociados a refrigeración, el sistema de seguridad en la bodega, etcétera. Entonces nos dan lo siguiente: costo de la caja 200, ¿esto qué es? A. A. Costo de hacer la orden, independiente del tamaño, 530, esto es Eso es K. K. Costo de recibir la orden, independiente del tamaño, esto también es K. Profe, ¿y por qué es K? Que estaba haciendo ese ejercicio y no entendí muy bien por qué también era K. Porque esto es un costo que se paga independiente del tamaño de la orden. ¿Sí? Independiente de cuánto yo ordene, tengo que pagar para poner la orden y luego para recibirla. Entonces esto en total me dice que K es 650. Ah, ya. ¿Vale? Luego me dicen costo de manipular las cajas, $3 por caja en el almacén al año. Entonces acá esto es para manipulación. Esto ya vamos a ver cómo lo clasificamos.
Costo de mantener y refrigerar las cajas, 2 por caja en el almacén en el año. Esto sí es para H. Manipulación. Estos dos son de H. Entonces, vean que acá puede tender uno a confundirse. Por eso les dije que en el enunciado se los voy a dejar bien clarito qué pertenece a qué, porque acá la manipulación sí va con el costo de almacenamiento, porque es todo lo que me relaciona con operar en bodega, ¿vale? Pero en el otro ejercicio que estábamos viendo, esto no es la manipulación, la dejábamos fuera del costo de H, ¿vale? Entonces esto yo se los voy a dejar bien claro en el enunciado del ejercicio para que no tengan lugar a confundirse de si esto pertenece a H o no pertenece a H, si pertenece acá o no pertenece acá, si pertenece al costo de la caja, etc. ¿Vale? Voy a ser bien cuidadoso ahí para que no se confundan. Gracias, profe. ¿Listo? Y aparte nos dan un costo fijo, costo de seguridad en la bodega, nos dicen esto es un costo mensual, un costo fijo mensual. ¿Listo? Vale. Y ya con eso me voy a mover. Pero se me desplaza esto. Entonces de acá de abajo lo único que necesito considerar adicionalmente, que lo voy a escribir acá para que nos quede el resumen ahí. Que es que nos dan una última información, es que I es 8%. ¿Vale? Estos son todos los datos del problema. K650, A200, H, tiene 3 componentes. El 3, que es el costo por manipular las cajas. 2, que es el costo por mantener y refrigerar las cajas. 2 por caja en el almacén en el año. Una forma de identificar, y esto, repito, yo se los voy a dejar bien claro, pero una forma de darse cuenta si pertenece o no a los costos de H o a los costos de K o a cuáles costos pertenece, es mirar las unidades. Y vean que este 3 por caja por almacén, perdón, 3 por caja en el almacén al año es un costo que está en caja. Dólares, de nuevo, voy a ahorrar escribirlo. Dinero por caja o por unidad por año. Cosas que tengan esta forma van a pertenecer a H. ¿Sí? Cosas que tengan la forma como tiene acá esta arriba, que es dólares por unidad o por caja, pertenecen a A. Y estas tienen la forma de dólares por orden. ¿Listo? Entonces puede que yo les diga, para clarificarles a qué pertenece, les dé esta información. Así de este estilo. ¿Vale? Entonces repito, dinero por unidad pertenece a A. Dinero por orden pertenece a K. Dinero por unidad por año pertenece a H. ¿Vale? Entonces acá el H, lo único que tenemos que tener en cuenta es que está compuesto por ese 3 que nos dan, luego nos dan el 2, que también está en las mismas unidades, dólares por caja por año, más el I por A. Es decir, 3 más 2 más 0.08 por 200. Que eso nos da 8 por 2, 16, 21. El H en este caso es 21. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. Entonces esa es la información del problema. Ya tenemos completo lo que necesitamos. Vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas. Acá. Entonces, volviendo acá, nos dice. Si el almacenero hace compras de Q cajas cada vez que hace una orden, escriba el costo social asociado a esta política de compra. ¿Qué me están preguntando acá? ¿Me están preguntando el valor del costo o me están preguntando la fórmula? La función de costos. La función de costos. Entonces, si uno la quisiera escribir, sería de nuevo. Costo total, escribimosla acá.
sería, tengo un costo fijo de 10.000 por mes, entonces escribámoslo aquí de una, 120.000, ¿cierto? Porque son 10.000 al mes, más el costo de ordenar, entonces ese me dijeron que la demanda era 35 al día, por 5 días a la semana, por 50 semanas al año. Esta es la demanda, multiplicado por A, que es 200, más el costo de ordenar, que es K, que era 650, multiplicado por la demanda, que de nuevo es ese lambda que puse allá, partido en Q, más mi H, que acabé de decir que era 21, que proviene del 3 más 2 más el I por A, multiplicado por Q medios. ¿Listo? Esa es la función de costos. Eso creo que están más o menos claros, que es la función de costos de LOQ. Simple. ¿Vale? Y listo, eso sería la respuesta a la pregunta A. La siguiente pregunta es, ¿encuentra el valor óptimo de Q que minimiza los costos totales de la política de inventario? Ok, entonces acá lo que tengo que calcular es, ya ustedes lo saben, Q estrella, que es la raíz de 2 por 650 por lambda, que ya saben que lambda es 35 por 5 por 50, por esto es por partido H, que es 21. ¿Sí? Esa es la respuesta de la B, lo que es esa operación. Siguiente pregunta. Calcule el punto de reorden para esta política si el tiempo de suministro del proveedor es de 25 días. Entonces lo que tengo que hacer es, recuerden que para calcular R, lo que hago es multiplicar la demanda que tenga en el periodo, L, por la demanda del periodo, por la demanda de ese periodo L. Entonces recuerden que como L me lo están dando en días, que es 25, tengo que poner la demanda también en días, que fue como me la dieron originalmente y era 35. So, 25 por 35 es, solamente para dar el dato, 25 por 35, 875. Acá. ¿Qué significa ese 875? ¿Quién ¿La lo dice? demanda? Ah, no. No. ¿No? No. Calcule O sea, el la punto de demanda- reorden. Es el Es la R. demanda que hay en los 25 días. Creo. Claro, esa es la demanda de 25 días. Entonces, como sé que eso se tarda en llegar, 25 días se tarda en llegar mi orden, pues tengo que lanzar mi orden cuando me queden 875 unidades en el inventario. ¿Vale? Luego la pregunta dice lo siguiente: en la última negociación con el proveedor de leche, el almacenero logró llegar a un acuerdo que si compraba sobre Q mayor o igual a 500, el precio por caja cambia y me lo dan a ese que aparece ahí. ¿Mm? Entonces la pregunta es calcular el costo de la política de inventario. Para eso sí nos vamos a ir al Excel. Profe, ¿Sí? ahí el CDQ que nos dan sería como el equivalente al que nosotros pasamos como ADQ, ¿o no? O esa es sobre la función Sí. total de costos. Sí. Este CDQ es el ADQ. Ah, ya. Sí. Voy entonces a irme aquí al Excel de vuelta. Esto, vale, entonces voy a colocar de nuevo la demanda en días. Voy a hacer todo el ejercicio acá para que ustedes luego lo tengan. La demanda era 35, la cantidad de días al año era, no, de días a la semana eran 5 y las semanas al año eran 50. Tenía un K de 650. Tenía unos componentes de H que llamémoslos H1, era 3, H2 era 2. Y tengo I,
que era 8%. Ahora sí, 0.08, ya. Tengo A, que es 200. Y con eso creo que estamos listos. ¿Qué me falta? Ya, con eso estamos. Entonces, el Q estrella era la raíz de 2 por K por la demanda, que dijimos que la demanda para pasar la días era 35 por 5 por 50 y todo esto dividido entre H, que H es el componente H1 más H2 más mi por A. Aquí creo que me falta un paréntesis. Aquí, así. Y entonces mi tamaño de orden es 736. ¿Vale? Y habíamos dicho que el R era 25 días que se tarda en llegar el pedido por la demanda en días. 875. ¿Qué significaba esto que el R me diera mayor al Q? ¿Se acuerdan? Que hacíamos el pedido antes de, o sea, un periodo antes. Un periodo antes. Es decir, voy a hacer el gráfico para que lo recuerden, lo tengan presente. Aunque quede feito, no importa. Entonces, lo que me dice el R es que yo debería ordenar cuando me queden 875 unidades. Pero yo nunca tengo en inventario 875 unidades. Lo máximo que tengo es 736. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es en realidad mi punto de reorden? Es el 875 menos el 736. Es decir, más esto menos esto. Es decir, el punto de reorden está por acá en 139. Y lo que pasa es que la orden que yo lanzo acá llega en este periodo de tiempo. ¿Sí? Es decir, llega acá. El inventario que me llega acá, en este momento del tiempo, lo voy a poner en amarillo, debo haberlo solicitado por aquí antes. ¿Sí? La orden que lanzo en este momento del tiempo llega acá. La orden que lanzo en este momento del tiempo llega aquí. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos el 875? Son estas 139 unidades. Estas. Y las 736 que faltan para completar el 875 son las que me llegan por la orden amarilla que yo había hecho un periodo atrás. ¿Sí? Eso es lo que significa el 875. ¿Sí es claro? Repito, el 875 lo que me dice es que mi punto de reorden es cuando me queden 875 unidades. Pero yo, en realidad, en el inventario nunca tengo 875 unidades. Entonces, lo que eso significa es que voy pidiendo con periodos de antelación. En este caso, un periodo de antelación, porque al restar 875 de 736, perdón, me queda 139, que ese inventario sí lo voy a llegar a tener, porque mi inventario máximo es de 736. Y lo que significa es que yo hago pedidos con un periodo de antelación. ¿Sí? Repito. Lo que ordeno en algún momento del tiempo, aquí, cuando me quedan 139, es lo que me llega en este instante del tiempo. Y el 875 lo que me representa es este inventario de estas 139 unidades, más las 736 que me consumo en este periodo. ¿Vale? Profe,
¿Sí? En la prueba, si es que nos aparece algo así, vamos a tener que poner el 139 o el 875. Sí, se podría preguntar eventualmente el 139, porque el punto de reorden de 875 en términos prácticos no tiene sentido, que lo explicábamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque yo nunca llego a tener esa cantidad de inventario. Si yo lo hiciera así en términos prácticos, nunca ordenaría, porque yo nunca voy a ver en mi bodega esa cantidad de producto. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es del R que me dé, si es mayor al Q, descontarle el Q. Y si lo tengo que descontar varias veces, es la cantidad de periodos de antelación que voy a utilizar para realizar mi orden. Supongan que aquí en vez de 875 me hubiese dado 2000. Entonces, ¿qué pasa? 1264 sigue siendo mayor a 736. Entonces, a este 1264 vuelvo y le descuento 736. 528. Ahora sí me sirve 528. Entonces, mi punto, ¿cuándo ordeno? Cuando me queden 528 con 2 periodos de antelación. Ya, ¿Sí? sí, profe. Que quede claro ese concepto. Repito, para que quede nuevamente claro. Si el R es mayor que el Q estrella, tengo que analizar cuántos periodos de antelación voy a pedir mi orden. ¿Cómo sé cuántos periodos de antelación? Descuento del R, el Q óptimo, como dice acá, de 2000 le descuento 736 y me da 1264. Reviso, ¿1264 sigue siendo mayor que mi Q óptimo? Sí. Entonces vuelvo y le descuento la cantidad del Q óptimo. ¿Sí? Entonces la cantidad de veces que yo le descuente el Q óptimo al R que me dio es la cantidad de periodos de antelación que voy a utilizar para realizar mi orden. Y el valor que me queda al final, que sea inferior al Q estrella, es el momento o la cantidad del punto de reorden. Es decir, cuando me quede esa cantidad es cuando realmente voy a lanzar mi pedido. ¿Listo? Entonces, en este hipotético caso, que el R fuera 2000 y que el Q estrella 736, repito, debería ordenar cuando me queden 528 unidades, ordenar. Cuando me queden 528 unidades con 2 periodos de antelación. ¿Sí? ¿De dónde salen 2 periodos de antelación? De haberle descontado a este 2000 2 veces 736. ¿Sí? Los 2 periodos de antelación provienen de descontar 2 veces 730. De descontar 2 veces 736 de 2000. O en otras palabras, 2000 menos periodos de antelación por 736. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿Sí? ¿Cuándo dejo de descontar periodos de antelación? Cuando este número, cuando esto sea menor al Q óptimo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Quiero que esa parte que se entienda bien. Suele ser de las cosas que más cuesta interiorizar, donde uno se explica. Sí, profe. Vale. Una última vez, ¿cuánto en el hipotético caso de que R fuera 2000? Yo nunca voy a llegar a tener inventario 2000, por lo tanto, si digo mi punto de reorden es 2000, nunca ordenaría, ¿vale? Entonces lo que hago es descuento el Q óptimo de 2000 hasta que obtenga, ¿cuántas veces? Tantas como sea necesario hasta que obtenga un valor, en este caso el valor es 528. Un segundo. Este valor, 528, que es menor a Q óptimo, en ese momento dejo de descontar, ¿sí? Y ya sé
que debo ordenar con 2 periodos de antelación cuando me queden 528 unidades. ¿Vale? Ok. Eso en ese caso. Volvamos a nuestro R. No voy a borrar ese ejemplo para que les quede ahí. Lo voy a subir este Excel luego. En nuestro caso, R era 25 por 35. ¿Sí? Entonces tengo que, como R es mayor que Q estrella, le descuento el valor de Q estrella. Y lo que me dice, lo que me diría ese 139 es ordenar. Cuando me queden 139 unidades con un periodo de antelación. ¿Listo? Preguntas. ¿Vale? Entonces, para la última parte, les voy a dar el input para resolverlo. Que es lo siguiente. Entonces, vean que la parte D, vamos a resolver la parte D. La parte E ya es una extensión ahí pequeñita. En la última negociación con el proveedor de leche, el almacén logró llegar al acuerdo que si compraba Q mayor a 500 cajas, el precio por caja estaría dado por CDQ, o lo que nosotros definimos como ADQ, es decir, el costo está dado en términos de Q. Entonces, a mayor cantidad de unidades ordenadas, menor es el costo. ¿Sí? Entonces, supongan si Q vale 500, el costo es 180 más 10.000 dividido 500. 10.000 dividido 500 es lo mismo que 100 sobre 5, es decir, 20. Es decir, el CDQ es 200 cuando Q vale 500. Pero si Q vale 1.000, es 180 más 10, es decir, 190. ¿Sí? Así sucesivamente. Y nos preguntan, calcule el costo total de la política en función de Q y determine el valor óptimo de Q. Entonces, lo siguiente. Entonces, yo voy a tener una función de costos en términos de Q, que va a ser una función a tramos. Una va a ser para cuando Q sea menor a 500 y otra para cuando Q es mayor a 500. La de cuando Q es menor a 500 es la que ya teníamos, que era lambda por A más K por lambda sobre Q más H por Q partido 2. Más el costo fijo que nos daban por allá, que nos daban un costo fijo. ¿Sí? Pero cuando Q es mayor a 500, vamos a utilizar una variación de A que nos dan. ¿Sí? Es decir, la nueva función sería lambda por A, pero A me dijeron que era una función que era 180 más 10.000 dividido en Q. 10.000, gracias, partido Q. Más K por lambda sobre Q, más esto, pero recuerden que H por dentro lleva a, es decir, A también va a aparecer aquí. ¿Sí? Porque ese H, ¿qué era? Ese H era 3 más 2 más I por A. ¿Sí? Es decir, aquí me quedaría 3 más 2 más I por A, donde A es 180 más 10.000 partido en Q. Eso es H. Y H multiplica a Q medios y más el costo fijo que ya me daban. ¿Vale? Entonces, solamente para analizar la segunda parte, porque la primera ya sabemos cómo se hace. De hecho, sabemos que de aquí nosotros calculamos el Q estrella y daba 736. ¿Qué significa que me hubiese dado 736? Que está fuera del rango, porque esta función, bajo estas nuevas condiciones, solo aplica cuando Q es menor a 500. Por lo tanto, yo debería analizar de acá, esto es infactible. Debo analizar Q igual a 499, que es el límite superior cuando esta función es válida.
¿Sí? Pero para esta, ¿qué tengo que hacer? Para hallar el valor óptimo de Q, pues tengo que derivar, pero organicémosla un poquito antes de ver cómo quedaría la derivada. Entonces, quedaría 180 por lambda más lambda por 10.000 partido en Q más K por lambda partido en Q más 5 por Q partido en 2, ¿sí? Que es esta parte multiplicado por Q medios. Lo otro me quedaría más Q por I por 180 partido en 2, que es cuando yo analizo esto de acá, esto multiplicado por esto. Y la otra parte me quedaría 10.000 por I partido en Q multiplicado por Q sobre 2. Entonces esto directamente sé que las Q se cancelan y me queda partido 2. Más costo fijo. ¿Sí? Esta sería la función de costos cuando Q es mayor o igual a 500. Profe, ¿Sí? ¿por qué arriba en la original le puse infactible si cuando Q es mayor a 500 se aplica la... Claro, pero como me da que el Q estrella era 736, que fue el cálculo que hicimos anteriormente en el Excel, pues ese Q estrella no cae en ese tramo, sino en el otro. Entonces yo no puedo evaluar 736 en esa función donde Q solo es válido hasta 500. Pero sí lo puedo evaluar en la de abajo, ¿o no? No, porque ese no es el Q óptimo de la función de abajo. Ah, ya, ya. ¿Sí? Para evaluar el Q óptimo de la función de abajo tengo que derivar esto que acabo de sacar acá. Ya. ¿Sí? Entonces, para encontrar el Q óptimo de esto, yo tengo que hacer la derivada de C con respecto a Q, que sería menos lambda por 10.000 partido en Q medio, en Q cuadrado, menos K lambda partido Q cuadrado, más 5 medios, más 180i sobre 20. Ya, eso igual a 0. Y de ahí sí me va a salir el valor de Q. ¿Vale? Que ahí ya se los dejo de tarea. Que, bueno, miremoslo acá, que de hecho está resuelto, solamente para ir cerrando. Vamos aquí, ejercicio número 5. Aquí está la parte D. Toda esta expresión que está aquí escrita es lo que nosotros hicimos. Se reemplaza el valor de A. Aquí esto es el H. Entonces ustedes ven que en el H aparece A. Esto es el A que se modifica. También aquí aparece la demanda multiplicado por el A, que es 180 más esto, ¿tan? Y si uno calcula la derivada, bueno, le da esta expresión que está acá. El valor óptimo es 3.099 o 3.100. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mejor valor que uno puede escoger? Pues va a depender de qué costo me genera Q igual a 499 evaluado en la primera función o Q igual a 3.100 evaluado en la segunda función. ¿Vale? ¿Preguntas Sí, ahí? profe. Ok, con eso cerramos. Ya hicimos repaso de OQ básico. Con esto que hemos hecho, cerramos repaso de OQ básico, de OQ con descuentos, que es esta última parte que hicimos, y de EPQ, que fue el primer ejercicio que trabajamos. Entonces, en eso básicamente se resume el tema que pueda aparecer mañana, más la parte conceptual que vimos hoy en clase, donde podíamos evaluar si habían múltiples productos que tenían que ser almacenados en un mismo lugar, que tenían un límite de espacio. ¿Listo? Profe, yo tengo Eso, una profe. consulta. Sí. En la parte de procesos, Ujú. si nos dan líneas como dispersas, o sea, no lineales, siempre las vamos a tener que linealizar.
Para analizar capacidad del sistema y cuellos de botella, sí. Ya. ¿Vale? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una. Usted en algún momento dijo que no iba a entrar con descuentos. Sí, ¿Eso yo se dije mantiene? que no, con descuentos sí entra. Siempre dije Ah, que Goku con descuentos entraba. ah, Dije ya, que ok. el tema de inventarios deterministas incluía EOQ con descuentos y EPQ. Ya. Oiga, profe, y Sí. más o menos como por dónde debiésemos enfocarnos más en los ejercicios. ¿Cómo así? En el estilo de ¿Quieren que les ejercicio que diga qué voy a hizo preguntar? hoy. Pues son todos los ejercicios que hemos hecho. Eso es lo que se podría preguntar. Ya, pero ninguno como de la misma materia, pero de distinto enfoque. O sea, pues que todos los ejercicios que hicimos ayer en la tarde, estos que acabamos de hacer y lo que expliqué hoy en la mañana es lo que puede salir o lo que va a salir. No todo, Ya, pero de ahí va a salir las preguntas. ya, profe, gracias. ¿Vale? ¿Más preguntas? Este tema estos dos temas son más sencillos en términos de la operatoria matemática, son más sencillos que lo que hicimos la primera parte. Así que yo esperaría que la prueba me salga más corta comparada con la anterior, pero voy a dar el mismo tiempo. Así que espero que esta vez no tengamos problemas con la cantidad de tiempo que necesitan para resolverlo. ¿Vale? Profe, para derivar se pueden usar programas. Mm, La verdad, hace tiempo que no, que no me pongo a derivar expresiones. pero ¿qué es lo peor que puede salir? Lo peor que sale en las derivadas que he preguntado es la derivada de esto. O sea, la derivada de cuando está en Cuando está el en el denominador. denominador, que eso es Sí, ahí básicamente cuando se me olvida. tengo la derivada de k por d sobre q. Esto es lo mismo que tener k por d por q a la menos 1. ¿Y cómo se deriva? Bajo el exponente, dejo los factores iguales y le resto 1 al exponente. Y esto es lo mismo que menos kd sobre q cuadrado. Ah, ya. Más complicado que eso no debería parecer, ¿cierto? No más que eso es la derivada más difícil que les va a salir. Ya, ¿Sí? sí, profe. Ok, con eso estaríamos listos. Entonces quedaríamos para mañana a las 12. ¿Vale? ¿Puedes subir el video, por favor? Sí, lo subo de una. Este sí lo sube de una. El otro ya lo subí, pero me demoré como lo subí casi antes de que empezáramos esta clase. Este sí se acaba y lo subo de una. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Yo creo que esta guía que le subí está con pauta. ¿Es La esta que subió misma que no. estamos viendo? ¿No tiene pauta la de inventarios? La que subió no la subió. La subió sin pauta. Ah, ok. Ah, pensé que estaba con pauta. Entonces ya la actualizo y les pongo esta que tiene pauta. Ya, profe. Muchas gracias. Nos vemos. Listo, vale. Nos vemos mañana. Que les Profe, vaya bien. gracias. Cuídense. Yo, Chao. profe. Chao.